después de las elecciones. Más laburantes no llegan a fin de mes. Y con los precios, ¿qué va a pasar? Y con los salarios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Quedó la pregunta ahí pendiente, Juan. Superando ya los Milky, ¿eh? Upa. Mirá, El yo MEP. te explico. A ver, los salarios privados venían recuperando y habían llegado, más o menos en abril, habían llegado al nivel de finales de 2023 antes de la eclosión, octubre. O sea, habían recuperado todo el bajón de la corrección de Milei durante 2024. Ahora, ¿qué pasó? Con todo este ruido político, ¿ok? Generó ruido político, generó una suba del tipo de cambio, eso se trasladó en parte de la inflación y esa suba de la inflación detuvo la mejora de salarios que veníamos teniendo hasta abril de 2025, ¿ok? Entonces, si vos me preguntases, para mí tiene que pasar el ruido político de esta elección. En la medida que el oficialismo saque un resultado decente, se va a recuperar la senda ¿Cuánto es de los decente? salarios. Porque en las pasadas decente era no perder por más de 5 puntos y no fue decente finalmente. Decente en realidad es lo que el mercado crea que es decente, ¿ok? En la medida que tenga un resultado decente, que es el que ni siquiera contenta al mercado, pero que no lo deje tan intranquilo, la suba va a continuar. ¿Sabes por qué te digo esto? Mirá, la cantidad de dinero está fija, o sea, la inflación no se va a acelerar drásticamente ni de casualidad. De hecho, como te dije antes, la inflación del año que viene va a ser más baja que este, ¿ok? La inversión, que es lo más importante, la inversión, digamos, plata que se pone en la economía, venía creciendo 30% interanual. Es un montón. Entonces vos tenías los fundamentos, tenías un nivel de impuesto más bajo, un montón de inversión, la cantidad de dinero fija, el tema del central resuelto, equilibrio fiscal, tenés todo para crecer, ¿ok? Se detuvo el crecimiento y se detuvo el crecimiento de los salarios justamente por este ruido político. Entonces, vos me preguntás, despejado este ruido político, deberíamos esperar que el sendero continúe. Pero Ahora, perdón, la inversión no va a ser una ¿dónde panacea. estaba? ¿En qué rubros la inversión? Perdón. En ¿Dónde se notó? Porque ¿Qué? digo, hay falta de trabajo. El digo, desempleo, el no desempleo, veo el desempleo, mucho. hablan de desempleo, ¿no? El desempleo subió muy poquito Sí. y la mayoría te lo explica el que hayan metido la obra pública en el freezer. En la medida que cuando se reactive la obra pública, el desempleo no solamente va a caer al mismo nivel que antes, sino que va a ser más bajo. O sea, la economía creó empleo, la única parte es que perdiste empleo por la obra pública que la frizó Milei justamente para parar la gangrena de la hiperinflación a la que estamos yendo. ¿Y va a volver la obra pública, decís En vos? algún momento la obra pública va a haber que hacerla, ya sea un privado o no, pero se van a volver a hacer. Las rutas en Y algún las momento- rutas están desastrosas. las rutas en algún Después nos momento traen accidentes, las van a ¿no? tener que arreglar, ¿ok? Entonces, digo, la suba del desempleo fue magra, ¿ok? La distribución de ingresos no empeoró, se mantuvo. Entonces, digo, a veces yo escucho a panelistas y demás y parece que es básicamente un apocalipsis y cuando vos vas a ver los números y la data no es así. Es que No es así. no decimos apocalipsis tampoco, pero digo, cuando nosotros hablamos con la gente, de hecho la invitamos a la gente. Caro, ¿nos recordás el número para Claro que la que gente sí, escriba, Lili. para ver realmente La si gente. sintió el aumento, como vos decís, Juan, que aumentó el empleo, en qué situación está? No hablemos de los jubilados, ¿no? Con los que hablamos todos los días. Así Bueno, es, estamos Lili. Todo olvidando lo que de nos eso. quieran contar con Dale. respecto a la economía y cómo están viviendo, abrimos nuestra línea de contacto 11 72 38 1402. Bien, porque los jubilados es un capítulo del que no hablamos, digo, la verdad que al jubilado no le podés decir nada de eso, porque el tema es que nosotros hablamos con la gente y te dice, yo no tengo trabajo, estoy desempleado, la plata no me alcanza. Ayer hablábamos, es el 16, 17 nos mandaban heladeras vacías. El consumo, ¿cuál es el tema del consumo? Porque no hay consumo. Pero tenemos una información de último momento sobre esto, dale. Último momento. Dólar oficial, 1.475. ¿Cómo? 1.475 el oficial. Ahora, último numerito, te estamos contando acá con la última información. Sí. ¿Qué pasa? Sí, bueno, Juan lo va a explicar mejor, Juani, pero bueno, los mercados están un Juani. poquitito nerviosos. Juani, sí, Juan Ignacio. Juani. Juan Ignacio, Juani. Sí. Ahora, No le decís Guilla Claro. sí, le digo Guillermo, ¿cómo no? Sí. Ah, Guillermo, no, pero le decís. Guillermo, No, sí, Guilla. Juan. Bueno, chicos, Dale. Bueno, vamos a la información. yo digo, ha llegado a 1515, ¿no? En algún momento. Me parece que, bueno, que el dólar va y viene, ¿no? El dólar es eso.
Va, viene, va, viene. Sí, pero vos dijiste, ¿están nerviosos? ¿Qué dijiste? No, en los mercados evidentemente tienen sí. los nervios de lo que es la incertidumbre electoral. Estamos a ¿cuánto? A 9 días de las ¿Y cómo se elecciones. calmaría la incertidumbre, vos Y decís? después de las elecciones. Ah, Lili, después de las con el elecciones. resultado de las elecciones. A ver, Juan, ¿a cuánto? ¿Qué ¿Vos qué cosa? decís? Digo, ¿el dólar va a seguir subiendo, va a seguir bajando? ¿Hay incertidumbre? ¿Por qué se mueve de esta forma? Se mueve Si básicamente... tenemos que comprar, Estados Unidos nos compró pesos, digo, Mira, ¿por qué? cada vez que, o sea, no quiero hablar de riesgo Cuca, pero cada vez que hay riesgo de que el peronismo gane terreno en la arena política, ya sea en el Congreso o en el Poder Ejecutivo, o sea, que ponga un presidente, Bueno, es riesgo Cuca. los todo, activos financieros de Argentina, que le pega todo, acciones, bonos, incluso hasta el precio de tu casa, cuánto vale tu casa en el mercado, todo vale menos. De hecho, cuando ganó Alberto Fernández las PASO en 2019, en su momento, la fórmula en realidad Alberto Cristina, cayó 50% en un día, ¿ok? El Merval. Fue la segunda peor caída histórica. Entonces digo, lo que estás viendo acá es eso, el mercado está descontando que el peronismo va a ser una mejor elección de la que se esperaba en su momento, Ajá. ¿ok? Entonces, vos me preguntás, ¿a cuánto se puede el tipo de cambio? Bueno, depende de lo que esperen los mercados y lo que termine pasando, como dijo Fiora, en estas elecciones. Bueno, hay que ver la reacción de la gente también, ¿no? Pero miren lo que tuiteó el presidente. Sí, hace Recién, un comentario ¿no? Un ratito. sobre otra persona que Claro. hace otro comentario, ¿no? Agustín Echevarne, ¿no? Sí. Primero empieza Sí. así, queda una Economista, semana para las libertario. elecciones. Sí, economista libertario. Claro, queda una semana para las elecciones, imagino que se viene el último golpe de campaña sucia. No tienen propuestas, solo pueden ensuciar la cancha. Falta ver qué se traen. ¿Está abriendo el ¿Otros paraguas? audios no auditados? ¿Abriendo el En- paraguas se llama? Sí, Y entonces el presidente contesta, tomar nota en mayúscula, no vuelvan a comerse la Pero, curva. Fin. volvemos, digo, una campaña sucia te la tomo la que le hicieron a Enrique Olivera, ¿se Sí. acuerdan? Cuando le inventaron supuestas cuentas en Suiza, exacto. que no existían, a No. Filmus. a Filmus. A Filmus, Ahora, bien. campaña sucia es decir, tu candidato fue financiado por Fred Machado con los papeles, o tu candidata Que fue tiene extraditado, en ¿no? la campaña anterior financiamiento de una persona cercana y con negocio a Machado. ¿Eso es campaña sucia? Porque Y los papeles pero están, malo ¿eh? lo de Lorena Villaverde ahora. la Lorena candidata Villaverde, que senadora. finalmente no era, me fumé un porro, me agarraron con un porro y me metieron presa de Claro. Estados Unidos. La agarraron con narcotraficante, con 17 lucas verdes, yendo a comprar un cargamento, que encima los que le iban a comprar eran los policías encubiertos. Entonces, No sé si ¿Qué Pero eso no es campaña? campaña sucia. ¿qué campaña? Son Porque datos. Pero aparte, lo más grave también en todo esto es que acá hay otro país que te está dando toda esta documentación. Porque acá vos podés llegar a decir, bueno, la justicia, que esto, pero todo viene de los Estados Unidos, de Exactamente. investigaciones de los Estados Unidos. El país que supuestamente apoya a Javier Milei, Donald Trump, bueno, todo esto está viniendo de allá con documentación. Entonces, exponerlo no tiene que ver con una campaña sucia. Está saliendo todo a la luz. Bien, Martín. Bueno, con respecto ¿Campaña a... sucia? Sí, yo creo que la guerra de los buches, la guerra de los servicios, hay cosas que ya se saben desde hace mucho tiempo y sin embargo se largan en el momento de la campaña. Es el toma y daca de la partidocracia Que no quiere decir demoliberal. que no haya pasado, que No, eso por es distinto. supuesto, claro, Una cosa claro. es decir, inventan noticias y otra es, Claro. Por supuesto. la juego ahora. Y bueno, eso es Es parte así. de la política. Sí, totalmente. Y además, en esto que es la libertad avanza, que personas que no vienen de la militancia, que no vienen de la actividad social, de los clubes, de la sociedad de fomento, de los gremios, de la vida comunitaria, todos estos cuentapropistas de la política están ávidos de financiamiento porque entienden la política como el arte de hacer caja, ¿no? Entonces, bueno, se encuentran con estas tentaciones a las que acceden. Pero quería hablar además del tema del aumento de salarios, que nadie puede decir desde la Libertad Avanza cuándo van a aumentar los salarios porque no lo van a hacer. Hoy un empleado de comercio gana 1.200.000 pesos. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que no se puede vivir en la Argentina con menos de 3 millones de pesos. ¿Y para una familia tipo? El muchacho de la Libertad... Juan Usted sabe- Fernández. La Juan. canasta, Ignacio, la canasta para una familia tipo habla de 1.900. Usted sabe bien que con menos de 3 millones de pesos no se puede vivir en la Argentina. Hoy un empleado de comercio gana 1.200.000 pesos. ¿Eso qué significa? ¿Los jubilados? Que en los 22 días laborables del empleado de comercio, en los 22 días laborables,
le van a quedar cerca de 50.000 pesos por día. 50.000 pesos por día, dividido la jornada laboral, ¿sabe cuánto le da de poder adquisitivo? Puede comprar medio kilo de carne por hora. Si no paga alquiler. ¿No? Acá me- ¿Se ve? me recuerda. ¿Cuál es tu punto? No, puede pagar medio kilo con 50.000 pesos. ¿Cuánta carne cree que usted puede adquirir? ¿Cuál es el poder adquisitivo que tiene? Por eso cuando estamos hablando de que el dólar está planchado adrede a través del carry trade y del negocio especulativo con el cual se están enriqueciendo Milei, Caputo, la hermana, Sturzenegger y toda la banda de delincuentes que gobierna, porque están ganando guita con esto. No es solamente que están haciendo una supuesta maniobra macroeconómica. ¿Yo te puedo hacer una pregunta? Están acumulando en el patriada. extranjero en cuentas en paraísos fiscales. ¿Yo te puedo hacer una Y el pregunta? poder adquisitivo del argentino ¿Te es puedo de hacer lo una que pregunta? ustedes nunca quieren hablar. ¿Te puedo hacer una Porque pregunta? con 50.000 pesos por día, explíqueme usted cómo se puede ¿Te vivir. puedo hacer Ahí una va. pregunta? Sí. Dale. Porque digo, te estás quejando. Bien, buenísimo, es cierto. En Argentina mucha gente no llega a fin de mes. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿qué propones? Digo, porque vos tenés, Ustedes, que son vos tenés gobierno, ¿qué propuestas. proponen? Porque ni Kicillof ni Grabois tienen propuestas. ¿Cuáles son las propuestas de...? Las propuestas son, la ¿Qué Argentina propones tiene ahora? que, a partir de su marina mercante, mejorar el intercambio con el mundo, reunir a los productores, no cobrar retenciones. Nosotros vamos a terminar en el nacionaljusticialismo de una vez por todas con las retenciones, para capitalizar a los productores agropecuarios, a los trabajadores, porque mediante la renta comercial del comercio exterior... ¿Vos sos que peronista, sostiene Fuerza Patria? Nacional justicialista. Fuerza Patria. No. ¿Quién te No, representa querido. ahora? No, yo no soy kirchnerista. No sos kirchnerista. Soy nacional justicialista. Bueno, pero el peronismo llevó las Entonces, retenciones no, a no. máximos históricos. Eso es el progresismo, el kirchnerismo. Bien. Nosotros vamos a terminar con las retenciones. ¿Por qué? Porque con el flete marítimo y la renta comercial del comercio exterior, la cifra es superior a lo que se cobra por retenciones. No es necesario cobrar retenciones, que lleva a los productores a producir o solamente soja, no producir ganadería o al quebranto. Pará, yo estoy de acuerdo Entonces, con de eso. esa manera, la capitalización que se daría para la Argentina, vos decís que estás de acuerdo, pero no lo hacen. Este gobierno bajó No lo retenciones. hacen. Mantienen las retenciones porque Donald Falso. Trump les ordenó Falso. poner las retenciones a ustedes. No hace falta mentir, no hace falta mentir así. A ustedes Donald Trump les Estás dijo que mintiendo. pusieran las retenciones. Este gobierno Igual bajó que le dijo al retenciones. kirchnerismo. Este gobierno bajó Ahora retenciones. saltó la ficha, ahora A ver, saltó la Martín, chafi. dejémoslo. A ver, Entonces, Juan. el kirchnerismo y ustedes tienen no- una conducción extranjera, Bueno, pero- que son los yanquis, que son los que les dictan a ustedes y a los kirchneristas poner retenciones. Yo le digo a la Pará, gente... Por eso Martín, retenciones. así contesta Juan. Yo le Dale. quiero comentar a la gente que está mintiendo. Este Vamos gobierno de es uno a cierto, no bajó las retenciones a cero, y de hecho la intención del gobierno es hacerlo, pero sí bajó las retenciones. ¿Cuánto bajaron las retenciones al maní, al trigo, a la soja? Bajaron un montón, ¿estamos de acuerdo? Un montón, ¿qué es un montón? Dependiendo del cultivo, bajaron en algunos casos incluso a cero, y en otros casos los cultivos más, digamos, más intensivos, los más populares, por así decirlo, bajaron, pero no tanto, ¿ok? Sí. Ahora, porque justamente Juan, hay Milei que recaudar. Milei prometió un montón de cosas en campaña, ¿Y las ¿no? está cumpliendo? Bueno, una fue las retenciones. Baja- Retenciones cero. ¿Bajaron no o las no? cumplió todavía. Lo mismo dijo, ¿va a bajar la inflación? Sí, ahí estamos de acuerdo. Dijo dolarizar, no. Levantar el cepo, sí. Mejorar el salario de los trabajadores, no. Yo te enumero un Para par los de salarios, cuestiones. se recuperaron. Ahora, se recuperaron, digamos, se detuvo la suba de los salarios, pero los salarios se recuperaron del bajón. Ahora, ¿eso tiene sabor a poco? Sí, Y porque pero no no alcanza. llega. trabajo. No Bueno, llega, pero- no bueno, llega pero a la si después gente. cuando- Las cosas suben y Si los después quiere hacer servicios suben. después quiere hacer la reforma laboral, la reforma tributaria, no lo dejan. Y cuando Milei baja impuestos, después vienen los gobernadores y te suben ingresos brutos a la billetera ¿Y digital. no será que a la Pero ¿no gente te no le parece? gusta que le impongan las cosas? Por ejemplo, esto de la reforma laboral, digo, debe pasar por el Congreso. Sí, tiene que ser aprobado por los diputados, debate. por los senadores. Pero después, ¿qué pasa? Tenemos un presidente que veta leyes. Eso no sé si gusta tanto a la sociedad, ¿no? Pero es que son leyes que eran las mismas que hacía el kirchnerismo. Vos decís que no sos kirchnerista, buenísimo. No lo soy. Que no llegaron a nada. ¿Querés que te diga cuánto bajaron las jubilaciones con el gobierno anterior, que supuestamente venía a subirlas? ¿Querés que te diga cómo Pero los bajó el jubilados salario se mueren real? de hambre, La, ¿entendés? la pobreza con el gobierno anterior terminó en el 47%. ¿Se entiende? Recibieron el 30 y pico y la dejaron en el 47%. Igual con Entonces, pero ni bien no asume, alcanza. esperá, ni bien asume Milei en el primer semestre del 2024 la pobreza con la devaluación que hizo Milei. Y ya bajó. Primer semestre del 2024 con la devaluación pega un pico hasta el 56%, pasa del 46 al 52, 53. ¿Y en cuánto es realidad. ahora?
Pero ahora es agarró del una inflación 30 y- acelerada El gobierno que había dijo- dejado el gobierno anterior. Pero es El cierto gobierno que pega dice un hoy que pico, fue pega un de- pico y después baja de nuevo. Pero ya, la también lo pobreza subieron. ahora es más baja Pero que pará, con Alberto pero te hago una Fernández. pregunta, ¿no te parece que es incompatible decir que los salarios se recompusieron, pero que tiene sabor a poco? Algo que se recompone deja de tener sabor a poco. No. ¿Por qué no? Si algo Esas- se recompone, se sí. re- Además, los hay que salarios- medir en no, precios porque es no es falso tan lo que se difícil. plantea Se respecto a la recuperaron inflación. del bajón. Un auto estándar en la industria, en el mercado automotriz argentino, un auto estándar valió durante años no más de $10.000. Un auto, no voy a decir la marca, Sí, El Volkswagen más Gol, por barato. ejemplo. El Vamos más a- barato, el más que se vendido dejó de del fabricar. mercado. Que era Entonces, el más vendido. lo podemos decir porque se dejó de fabricar, Sí. para que no le hagamos propaganda a Claro. ninguno. El Volkswagen Gol, ¿cuánto valía un Gol? Un Gol, Sí, era el más un Renault económico. 12, ¿cuánto valía? $10.000. Sí. ¿Cómo pueden explicar que hoy un auto de esa clase, de ese tipo, vale 20, 25 mil Sí, dólares? no menos de 20. No menos de 20. Dame un segundito que hay información importante, dale. Último momento. Dólar oficial, 1.485 pesos. Para arriba. 10 minutos cambiamos. Estaba a 75. Y Está lo que riesgo, está- Cuca. Banco Nación, ¿no? Y lo- sí, Es ese es el el dólar oficial, Banco calculo. Nación, sí. Lo que está subiendo es el dólar MEP, los dólares financieros. Sí. Digo, hay una reacción en el mercado después de que Skobetsen, que es el secretario o Del Tesoro. titular del Tesoro de Estados Unidos, dijo que estaba comprando pesos a la Argentina, ¿no? Varios bancos reaccionaron y también empezaron a comprar dólares. Eso hace que el dólar también se dispare. Hay una cuestión que probablemente tenga que ver con lo electoral, ¿no? Digo, siempre sucede que las semanas previas a las elecciones el dólar se dispara. Es como el termómetro, ¿no? Me parece que va por ¿Y ese ese lado. riesgo ¿Ese es el qué? termómetro, Juan? Sí, y tengo un comentario para responder a él. ¿Sabes cuántos salarios necesitas hoy? Salario medio de la economía, ¿eh? No te tomo, digamos, los altos. Salario medio de la economía para comprar un 0 kilómetro hoy, 18 salarios. 18 salarios. ¿Sabes cuánto era con el gobierno anterior? 25. O sea, hoy 18 de salario para cuánto es que tenés, tomás. cuando vos medís salario medio con respecto a un 0 ¿Cuánto es kilómetro, un salario medio? estás- que estás tomando? es RIPTE, es el salario promedio. Por eso, pero por eso te Entonces, se pregunto está cuánto. hablando de 600.000 pesos el Es salario el salario promedio. promedio, no importa el nivel. El punto es que vos necesitas 18 salarios y antes necesitabas 25 con el gobierno ¿Cuál es el anterior. salario O sea, medio? hoy Pero es el si RIPTE. estuvimos No, la hablando de billulla. 600.000 pesos Ripte. la otra vez. La billulla, la moneda, ¿cuánto es el salario medio? RIPTE, Plata. lo puedes chequear en la web. ¿Cuánto? Lo puedes chequear en la web. Pero 18 estás salarios. diciendo algo No que no desvíes dice el tema. un economista que desvíes no habla con números, pero habla no con desvíes palabras. El tema, desvías el tema. Hoy es más fácil comprar un auto que con el gobierno anterior. De No, hecho, explica de cuál hecho, es el dato- salario medio. Pará, ¿Cuánta plata ¿me es un dejás salario terminar? medio? ¿Me dejás terminar? Según Yo te el dejé. RIPTE es Pará. 1.400.000 pesos. Sí, más o menos, 1,5 millones. Pero es lo que te estoy Bueno, preguntando, entonces Juan estamos Ignacio. preguntando. Está bien, pero el Me decís punto... 1.400.000 y listo. Pero el tema que desvían el punto, o sea, el punto es, la venta de 0 kilómetros está a máximos en 6, 7 años. No es casualidad, ¿se entiende? A pesar de que aumentaron el precio en dólares, hoy son más comparables que nunca y de hecho está pasando, la gente compra más 0 Pero kilómetros porque que no nunca. sabe dónde Entonces- invertirla y no sabe qué hacer, porque va a poner un negocio y se funde. ¿Quién va a poner un negocio? Pero entendés ¿Genera que- trabajo pero tener un entendés auto que- para Lili, lo vos que decís hacen que aplicaciones? están alguien pintando invierte en como- un auto. Las, Pero yo El conozco las auto gente terminales que han sacado automotrices del laburo. están suspendiendo los turnos. Claro, No, por no. eso, Las no hay terminales fabricación. automotrices están suspendiendo turnos. ¿De dónde En el sacás gobierno los datos? Y anterior además no te de entregaban, suspender no te entregaban turnos. auto. Vos ibas Ahora con la no te entregan la plata y no había patente. autos. Y además Ahora de no suspender van autos. turnos, además Hoy de no te suspender entregan la turnos en la patente, industria ¿no? Falso, automotriz. ya se regularizó. Perdón, la producción del país, perdónenme porque no soy especializada en la materia, pero yo estoy pensando en que compra auto y no invierte en algo productivo para el país, digo, ¿se gana o se pierde con eso? No, pero el auto no es una inversión. Bueno, por eso, Depende ¿para para qué comprar? quién. Depende Porque para quién. Si yo los puede que ser una conozco que herramienta de compraron trabajo. autos nuevos ahora, Sí. ¿sabes para qué? Para Porque trabajar. perdieron el trabajo y van a hacer un poco de Remis. Uber, Remis. de remis, Pero- exactamente. No, pero eso porque sí. no tienen otro trabajo, Pero chicos. todos sabemos que cuando vos compras un auto 0 kilómetro, una vez que lo pones en la calle ya se desvalorizó. Y bueno, Digo, pero es que no, pero no pero vas lo a comprás poner como un herramienta de A trabajo, lo que sí. yo digo es, no No se es te una inversión. ocurre. A vos se te
ocurre en este momento hacer alguna cosa productiva? Por ejemplo, poner un taller de costura, no sé, digo cualquier cosa. Abrir un negocio. Una peluquería. Una peluquería. Unas uñas, Nadie está algo, invirtiendo estética. porque pierden plata, porque no hay consumo, chicos. Bueno, de hecho, el desempleo en el sector privado te demuestra eso. Despiden a la gente porque baja el 200.000 consumo. Estamos despidos. hablando de el privado, ¿eh? No estamos hablando del Pará, sector público. 200.000 y vayamos a despidos. esta placa que es tremendo, que esto te marca las claras de que no se está tan bien como te dicen. Y eso es el Mirá, tema. llegás a fin de mes, una encuesta de Jacobe y Asociados. Sí. Si hay algo que no le podés decir es que Jacobe Es es nada, cuca. es nada. Porque Sí. Jacobe, No. a quien estimo, Sí. tiene un pensamiento más cercano a la, si sigue centro derecha, que a la Exacto. izquierda. Total. O al peronismo. Y mirá lo que dice. No llego de ningún a fin de mes casi el 40%, 39,3. Sí. Si le sumás el no llego por poco, ya Casi el tenés 50. casi el 50. 47, sí. Y acá 47 tenés, llego a fin de mes el 23%, pero llego más justo que antes, 16,4%. Y el otro, mirá, 11,8%. meses que sí. Meses que no. Claro, tenés aguinaldo, un poquito, Esto te es salvas. lo que te tenés unas mencionaba- horas extra y te ganas un Lo que poquito te más. mencionaba hace un rato. Si no te cuando lo lleva a ganancia, Cuando perdón. le preguntaron al presidente de la Nación en la entrevista con Feynman, le preguntó Feynman que dijo que el 80% de la gente no llegaba con su salario. Dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Que Claro. emita pesos como Y el ahí, kirchnerismo? y ahí muy Y bien bueno, la repregunta. exacto. Dijo, pero presidente, usted es economista especialista en crecimiento con y sin dinero. Claro, ¿Y la respuesta? no. ¿Cuál fue? No, ¿Cuál? no, ¿Qué quiere? no ¿Que me tuvo endeude? respuesta. Ah, no tuvo dijo, respuesta. ¿Y qué quiere? ¿Que me endeude? Claro. Y Pero bueno, usted no, tiene la nosotros respuesta, no señor tenemos la presidente. receta, los Ahora yo economistas, tengo ¿no? una pregunta, Yo porque no digo, entiendo, por eso pregunto. el gobierno anterior dejó 47% de pobres, ¿no? O sea, la mitad del país pobre. ¿Tá? ¿Ustedes esperaban que en 2 años la mayoría de la gente llegue a fin de mes habiendo recibido un país con la mitad de gente pobre? Te hago una ¿En serio? pregunta. No, Te hago una pregunta, pero pará. Por sí o por no. Te hago una pregunta. Por sí o por no. Ahora te respondo. ¿Ustedes ¿Vos esperaban podés- eso? Esperá, ¿vos podés vivir con 400.000 pesos por mes? Pero pará, o sea, hice una pregunta y Por no me sí la o por no. respondiste. Es que ese es el Yo la hice la realidad pregunta de la primero. gente. Yo hice la pregunta No, primero. yo entiendo de que los procesos llevan, te respondo yo, yo pero entiendo si- que los si procesos recibís- llevan tiempo, llevan cambio, pero pará un segundo. ¿Vos entendés que acá estamos hablando de gente que cobra 400.000 pesos por mes, en el caso Estoy de de los acuerdo. jubilados, que no pueden comprar un medicamento? Que se lo y que si sacaron. vos no tomás el medicamento te morís? ¿Estoy de acuerdo? Entonces, ¿de qué esperar un proceso me hablas cuando está en juego la vida? Pero- en serio pero- te pregunto, pero ¿eh? en serio Esa es la decimos parte, que los para un jubilados no segundo, llegan para un ahora a fin de segundo. mes. Esa No es la entendiste parte de lo la que que yo dije. Ahora te no puedo llegan a fin de entender. mes Pero los antes jubilados. llegaban Dame un mejor. segundo. ¿Sabés Yo por qué? te- Porque ¿Por qué? tenían los remedios. ¿Qué remedio? Tenían los Entonces, remedios, tenían... pero Pero pará. tenían remedio, ahora no le dan básicamente Pará. remedios. Primero, no hay No le remedios llegan. gratuitos, ¿no? Convengamos eso, porque cuando hablan de remedios gratuitos, no existen los remedios gratuitos. Los pagamos todos con los impuestos, porque Claro. si no, Bueno, se dice remedio gratuito. los Bueno, que vos ayudás para que los lleguen. para los que cobran la mínima, Sí. llenás el formulario y hay remedios gratuitos. No todos. ¿Cómo no? no Tenés que, todos. bueno, Sacaron del tenés que tener un Bademecum. auto, tenés que tener un auto de más de 10 años, tenés que reunir una serie de requisitos, No todos. Tenés que reunir una serie Mirá, de requisitos. mirá, pero ¿sabés hay algo, remedios Fiora? gratuitos. Siguen trabajando, esa es la pauta, mirá. Fiora, hace algo. Gobernar es administrar prioridades. La Tal vida cual. es una prioridad. La salud es una prioridad. Si en el momento en el cual vos estás recomponiendo un país, una economía que lleva tiempo, y en eso te doy la razón, también cuidá la vida de los argentinos. Si querés subirle transitoriamente impuesto a los más ricos para poder financiar a los jubilados, Que se lo bajaron, digo por como cierto. y Y sin los embargo se hospitales. lo bajaron. Entonces se dan cuenta que acá no están administrando prioridades, porque la prioridad acá es la vida y la salud de la gente. Antes no se cuidaba la están, vida, entonces. los jubilados están muriendo. Las no barbaridades que tienen dicen los candidatos, medicamentos. las barbaridades que dicen los candidatos por los medios de comunicación, el desprecio con el cual hablan sobre el pueblo argentino. Esta diputada, creo que se llama Ahmechet, Sí, Sí. Ahmechet. Sí, que es una vergüenza. manifiesta de manera provocativa e insultante de que las Malvinas son de los ingleses, y habla con desprecio sobre el sentimiento de argentinidad. Todos estos dislates que hay en la televisión, en realidad lo que demuestran es la crueldad intrínseca de la conducción de gobierno con los jubilados, matándolos de hambre, con los discapacitados. Vos fíjate que han cruzado 2 barreras que otros gobiernos no han cruzado, que es, primero, pegarle a los jubilados.
y pegarle a los discapacitados, que es Hoy atentar hubo una contra la represión autoridad de de los vuelta, mayores y además correr la frontera de pegarle a los más débiles de todos. Aguantanos un cachito porque tenemos una Sí. información de último momento. Reiteramos. Dólar oficial, 1.485 pesos. ¿Cómo? 1.485 pesos. Se fue para arriba y este es el dólar oficial. Y nosotros le preguntamos a la gente qué siente, cómo es su situación actual, qué piensa que va a pasar. La Bueno, respuesta, acá Caro, tenemos, sí, acá tenemos ya, Lili, muchísimos mensajes que nos están llegando. Con Dice, mirá respeto la- le pedimos a la gente, ¿eh? Mirá, sí, Siempre. sí, Sin todo con insultos. respeto, Siempre. claramente, nada de insultos, porque todos nos podemos entender siempre hablando con respeto. Acá dice, mira, yo soy organizadora de eventos. La verdad que anteriormente, dice, nosotros teníamos eventos, cada 6 meses teníamos un evento. Ahora ni siquiera tenemos eventos. upa, Esto dice, es un gran problema porque esto se está demostrando que es un crecimiento bastante bajo. tampoco tenía, si tenía uno cada 6 meses, también bastante, ¿no? Acá dice, mira, tengo mi heladera vacía, trabajo y no me alcanza, nos manda su heladera, que lo único que tiene es agua congelada. Otros también nos dicen, mira, dice, mi mamá cobra 291.000 pesos porque tiene una pensión similar, tiene 89 años. Mira, acá lo tenemos. Mira lo que tiene en la heladera esta señora, que es grande. Tiene una salsa de tomate y no tiene nada más. Estamos Claro. a 17 ya. Jubilados, muchos los Exactamente. jubilados. Ese es el Mucha tema, gente ¿no? mandándonos estas fotos, Lili. Claro, la situación. ¿Qué haces con los jubilados? ¿Cómo reconvertís la situación? Porque vos decís, es cierto, no ganan lo suficiente. ¿Cómo se revierte esta situación con los jubilados? Tengo dos temas. A Primero, el gobierno anterior, las jubilaciones mínimas las bajó un 2% y las jubilaciones que no era la mínima las bajó en términos reales 27%. O sea, le pegó una licuada fenomenal a los jubilados. Entonces, la gente que votó al gobierno anterior realmente no tiene ni autoridad moral, ni técnica, ni económica para hablar de las jubilaciones porque el gobierno anterior las destruyó. Se Bueno, provocó pero una- ¿por qué no hablamos de acá para adelante? No, 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 nos porque quedamos digo- siempre con lo que Ningún pasó. gobierno No, puede avanzar. controlar. Ahí te hablo- Lili, ahí ¿por te qué hablo no para pueden adelante, ahí te hablo para demostrar lo adelante. que Yo están quiero que le haciendo? Ahí te- hables a la gente que está del otro lado. Ahí te hablo para adelante. Solamente digo que la gente que votó el gobierno anterior, o sea, habla como si tuviera la fórmula para subir las jubilaciones y la licuaron de peor la Bueno, peor ya licuación fue, de la historia. listo. Bien. Para adelante, mira, una cosa que puedes hacer, primero, la economía tiene que crecer. Si la economía no crece, las jubilaciones no pueden ser mejores. ¿Está bien? Segundo, si vos querés igual empezar a recortar y agarrar plata de algún lado y llevarla a las jubilaciones, podrías recortar las pensiones por invalidez espurias, no la de la gente realmente discapacitada, y agarrar esa plata. Es un montón de dinero. Es más o menos, podrías llevar... Pero no iban a hacer auditorías Podría con llevar- eso y todo eso. podría llevar más o Empezaron y menos- después no sabemos más qué pasó. Podrías llevar Hicieron, pero por las 0.2, dudas las 0.3 cortaron. punto del PBI. Si vos agarrás las pensiones espurias y las llevás esa plata a las jubilaciones, podrías subir las jubilaciones más o menos entre un 10 y un 15%, lo cual alcanzaría ya para dejarlas a niveles de que no vemos hace 7, 8 ¿Qué años. número manejás de espurias? ¿Cuáles serían? Mira, hay no menos de 500.000 pensiones por invalidez espurias. Que yo estoy de acuerdo, hay que ser muy cuidadosos porque Claro. cuando vos le sacas una pensión por Claro. invalidez a un tipo que realmente la necesita, Y le, sí, le rompes pero la vida. se hizo eso. Ahora, Por eso sacaron toda ahora, la cara y resulta Hay que decir había que gente hubo no. gente que decía, no, che, tengo depresión, dame una pensión por invalidez. Y eso vos le estás robando la plata al jubilado Pero que la eso está necesita. bien. Pero pará, que se ¿y la culpa de corrijan. quién es? ¿Quién otorga esa Y de esa la gente pensión? que otorgó pensiones por invalidez de manera espuria. La gente que otorgó es un profesional y es un médico que otorga el Claro. certificado y dice que vos sos discapacitado. Entonces, no te agarres con el que tiene la enfermedad, agarrate con el Yo con el estoy hablando de médico pensiones corrupto. espurias. Yo estoy hablando de pensiones espurias. Está Tal vez no bien, se entendió. yo te puedo entender de que hubieron seguramente muchas pensiones que se dieron que no correspondían y está bien que se le saque a esa gente. Eso, pero no yo me pueden refiero a eso. pagar- Pero por eso, pero en el medio Listo. se sacó mucha gente que sí necesita, Claro. ¿Me que escuchás? sí tenía la Pero, discapacidad. ¿escuchaste lo que dije? Ese es el tema. Yo estoy en contra de que se saque a la gente que necesita, ¿ok? Pero tenés 500.000 de personas que están cobrando hoy una pensión por invalidez que no les corresponde. Entonces me estás diciendo que son unos brutos para hacer auditorías, porque le sacaron a mucha gente que sí No, la necesita. porque las 110.000. auditorías con gente con pensiones por 110.000. invalidez son complicadas, son una a una. Qué Por- complicada, eso es demostrar que tenés un tipo de discapacidad. No es muy complicado, ¿eh? Te estás quejando de un proceso de auditoría. Los procesos de No, me auditoría estoy son quejando lentos. que son brutos para hacer auditorías, porque le sacaron la pensión a gente Bueno, que y necesita. los otros son chorros que se la dieron a gente que no se la tendrían que haber dado. Pero ustedes están gobernando hoy. Bueno, lo están Y corrigiendo. bueno, para las Bueno. auditorías depende de ustedes. Admitir que son brutos para hacer Vos, pará, auditorías. yo te paso Pará, limpio. y más allá de eso, la economía, ¿cómo se revierte en esta situación? La economía Porque- tiene pero, que pasar perdón, las
Ernesto, yo insisto con el tema en los autos, porque Ernesto decía el otro día, un país que la verdad que compra autos, y eso es solamente lo que tenemos como parámetro para decir que se reactivó un poco algo, parece muy pobre, ¿no? No, ¿Dónde yo no- ves vos la reactivación concreta? ¿Cómo haces para aumentar el consumo? Porque la gente que no le alcanza es porque no consume. El textil, el negocio que cierra es porque no vende. Mirá, es así. La economía a nivel fundamental está muy bien. De hecho, las exportaciones son récord. Exportaciones récord de maíz, de trigo, de maní, de lo que vos ¿Y quieras. por qué acá no se ve la riqueza entonces de ese Venía, ese sector? venía recuperándose, pero ahora se detuvo Ah. por el proceso de las elecciones. ¿Se entiende? No está bien eso, ¿no? Otra vez el Y riesgo bueno. Cuca. Oh, claro, ¿por qué? Por Otra. el riesgo Cuca. Te doy mi opinión sincera. Hay que votar al oficialismo. Punto. Y eso te garantiza Así que... nomás. No hay por qué, dijo Que la la, que China. la inflación No siga hay por qué. bajando, que bajó, que los salarios se sigan recuperando, que se venían recuperando, ¿ok? Venían recuperando, y que la economía vuelva a crecer. Este año estamos creciendo a la mayor tasa de 2011. No, pero acá se dice... ¿Alguien lo dijo acá? No. Acá se dice cualquier cosa con total impunidad. Primero que los salarios no se recuperan. No se porque recuperan la los salarios. caída del poder adquisitivo del salario No se es la recuperan. única medida que le importa al pueblo trabajador, que somos la mayoría de los argentinos, no los especuladores financieros a los cuales ustedes responden. La caída del poder adquisitivo del salario, medido en dólares, hoy estamos en menos de $300 en el salario promedio. Segundo, vos sos con el consciente- dólar falso de Milei, claro. Segundo, ha caído los laminados planos en la Argentina. La producción de laminados planos, ¿Qué es eso? Explica. la chapa Ahí laminada en está. frío, la chapa Sí. laminada en frío, ¿para qué, Sí. ¿para qué se utiliza? Una parte para la construcción y mayoritariamente para la industria automotriz. Si hay caída de la chapa laminada en frío en la siderúrgica argentina, indica que hay caída de producción en el sector, De autos. sector automotor y las terminales están produciendo evidentemente menos, por eso hay suspensiones. Porque además niegan Y que se haya venden más suspensiones autos, en las no terminales entiendo, automotrices entonces. y están negando ¿Quién me también que hay una miente? caída en la producción de acero y un cierre de Asindar. Asindar, tiene 100 años Asindar, querido. 100 años tiene Asindar. 100 años Juan, ¿cómo de la se...? existencia. Entonces, han destruido las industrias básicas argentinas y a su vez hay 1 millón de desocupados más. Alberto Fernández de Kirchner nos dejó con 5 millones de desocupados. Ustedes ya se cargaron 1 millón de desocupados más. Y si llegan a terminar el gobierno en 2027, van a dejarnos con 7 millones de desocupados. Falso. Bien, a ver, pará. Falso. No, 1 millón se cargaron de argentinos, 1 millón de puestos de trabajo ya se cargaron. Falso. A ver, Con las pymes que cerraron y los Es comercios. falso lo que está diciendo. a ver, Juan responde No, eso una- y Nati te Ah, quiere bueno, hacer una pregunta. contestale Te después digo otra una pregunta. cosita. Él habla de timba financiera, ¿ok? Su gobierno le pagaba $1.000 millones todos los meses a los bancos en concepto de intereses de las LELIQs que dijeron que iban a eliminar para subir las jubilaciones. No subieron las jubilaciones, de hecho te dije, las licuaron, fue la peor licuación de la historia. Y no solo eso, sino que le paga $1.000 millones todos los meses a los bancos en intereses de las LELIQs. Pero- Hablame de timba Pero financiera. pero Tu ¿cuál gobierno. es? Tu No, gobierno. pero Yo no pertenezco al pero gobierno. Listo, listo. No hay timba financiera buena y mala, ¿eh? El gobierno La que anterior... hace este gobierno no es tan, Pero- no es mejor que el anterior. El gobierno ¿eh? anterior fue el más timbero. Solamente que la gente no lo sabe, porque la gente como él no lo dice. ¿A vos te parece Sí, tan mil- timbero? mil Mirá millones- que este ministro que tenemos pidió plata. ¿A quién le pagan Dos los intereses? veces. Pará, ¿a quién le pagan Dos los veces se pidió. ¿A quién le pagan los En la intereses? época de Macri y de ahora. ¿A quién le pagan los intereses las LELIQs? Del gobierno de Alberto Fernández. Alberto, Cristina, Massa. ¿A Yo quién soy le ma- pagaba? yo soy A los nacional bancos. justi- Yo soy del movimiento A los nacional bancos. justicialista, no soy del kirchnerismo, querido. Hacete cargo, lo No, votaste no, seguro. no, ¿A quién no votaste? seas mentiroso. ¿A quién votaste? No seas mentiroso. ¿A quién votaste? No seas mentiroso. ¿A quién votaste en No, 2019? nosotros presentamos lista propia, querido. ¿Pero a quién votaste? Nosotros presentamos lista propia, no Te fuimos con el votaste a vos. kirchnerismo, te estoy Está diciendo. bien, peronista no haciéndose cargo del peronismo. No, Buenísimo. nosotros somos del Movimiento Nacional Justicialista, no tenemos que ver con el kirchnerismo. Bueno. Y lo que vos planteás con la timba financiera, ustedes están diciendo que no están emitiendo dinero y están emitiendo dinero. Bueno, Pero a ver, tienen impunidad Pará. para decir, porque Eh, todavía no se agotó la paciencia. Nati, voy un minuto, dame que voy con unos mensajes y ya voy a Nati. Mira este mensaje, Lili, Dale. lo que nos manda la gente, ¿no? Lo que está pasando en la calle. Dice, hola, ¿qué tal? Mira, ¿cómo estás? Yo gano Bien. 600.000 pesos por mes. Soy auxiliar de limpieza y veo como en la escuela los nenes se desmayan de hambre y también los No. adolescentes. Están 2 días a veces sin comer. No Oh. se aguanta más. Y de luz, me vino 182.000. Oh. Y tengo 3 nenes. Eso Decime lo- cómo hago. Claro, el Esta es la servicio. realidad de la ¿Cómo calle. aumentan los servicios? Nati, ahora tu pregunta.
Bueno, estaba viendo también de dónde venía ese análisis, ¿no? Del presidente de la Nación cuando decía no se coman la curva, digo. Sí. Saldrán nuevos audios. Ahora, ¿no? recién. Bueno, exactamente. Pero lo que le quería preguntar a Juan es si hoy el gobierno de Estados Unidos sale a respaldar al gobierno argentino y a Javier Milei, porque digo, salió un tuit hoy, no sé si lo tenemos por ahí dando vueltas, de Scott Bessent, donde confirmaba este apoyo, porque entonces el dólar sigue subiendo, pues se supone que con un respaldo de Estados Unidos hay un apoyo al gobierno nacional, hay una confianza hacia las políticas económicas que lleva adelante Javier Milei. Entonces, ¿por qué el mercado no le cree al gobierno? Primero que subió muy poco el tipo de cambio. De hecho, lo decía Fiore hace un rato. El tipo de cambio hace 2 o 3 meses estaba en este mismo nivel. Entonces, cuando hablamos de suba, en realidad recuperó el nivel que tenía hace 3 meses. Y cuando, de hecho, hasta hace muy poco, la gente digamos, los peronistas, digamos, que vienen acá a comentar la realidad, se hablaban de atraso cambiario. ¿Ok? Pasaron, digamos, sube el tipo de cambio 10%, ¿ok? Y ahora es una devaluación tremenda. Y hace poco hablaban de atraso cambiario. O sea, el tipo de cambio no se movió mucho. Parece que se movió un montón, pero de hecho, hasta hace poco se quejaban de que se había movido muy poco el tipo de cambio y que era malo para las empresas en la industria nacional. Entonces, no es que se movió tanto, se movió poco en términos relativos. Hay que tomar perspectiva. ¿Ok? Ok. Básicamente eso. Le damos Bien. la bienvenida. Saludamos a Sí, Martín. saludamos que a se Martín. Sí, tiene los quiero Gracias, saludar, los quiero saludar a toda la audiencia y agregar algo para reflexionar, ¿no? A este gobierno hay que derrotarlo, por supuesto, al de Milei, y hay que volver a un gobierno verdaderamente de sentido nacional, ¿no? Amor por el pueblo, amor por la patria, pero hay que tener verdaderamente cuidado con lo que se viene. No sea cosa que nos enchufen otro Alberto Fernández de Kirchner y que después esto ya termine con que ya no gobierne Milei, sino que gobierne la hermana o el perro. Entonces hay que verdaderamente prepararse para el porvenir. Esto requiere que nosotros podamos tener en debate, como ha ocurrido en algunos momentos del programa, recuperar la Marina Mercante Argentina, volver a fundar las fábricas militares de acero, poder poner al Estado empresario argentino y la Corporación de Empresas Nacionales a dominar los sectores estratégicos de la logística, la producción para la defensa, la minería y siderurgia, los fármacos, los alimentos, la energía. Hay que volver a lo que fue el Estado empresario peronista, que es lo que los liberales de Milei intentan destruir lo poco que queda, pero que evidentemente la socialdemocracia no va a recuperar. Por eso, para reflexionar con los argentinos sobre nuestro verdadero modelo argentino para el proyecto nacional. Perfecto. Gracias, Martín. Gracias, Martín. Anota, ¿Cómo senador, va, chicos? Martín. Bueno, estábamos viendo ahí el Todo el dólar panorama, está ¿no? subiendo, 1485. 1485, sí. ¿Nos fijamos? 1490 ahora, 1490. 1490. Acaba de cambiar, Ahora, mira. ¿qué? Pero en ¿Qué 15 pasó? minutos. ¿Qué 1475. hizo? Si estaba todo bien. 1490. Y ¿Cómo bueno, riesgo Cuca, según lo Cuca? que Riesgo dice. Cuca, chicos. Pero Juan, Milei Juan, dijo te que no podés hay quedar riesgo un en la Es la ratito, única ¿no? explicación que Te podés quedar un ratito. ¿Qué tal? minutos. 5 Es la única minutos para explicación, compartir. chicos. 5 minutos, Juan. ¿Pero por qué es riesgo, Cuca? Perdón. Y el Riesgo miedo de Cuca, que vuelva... Que porque- ganen Preguntale, las mirá. elecciones. Pero ahí te Juan, explica, Juan te explica, Juan. ¿por qué riesgo Cuca, Juan? Juan. Aprovechamos tus 5 Es tuya, minutos Juan. para que le escuches, para que le comentes, digo, a los chicos. Y porque, a ver, el kirchnerismo viene básicamente a combatir el capital. Y vos cuando combatís el capital, digamos, matás la rentabilidad de todo, ya sea de una empresa que cotiza en el Merval, Sí, ¿ok? sí. De hecho, ya vimos lo que pasó con YPF. Desde que Sí. tomó el gobierno YPF, digamos, está más rentable que nunca. Incluso Sí. este gobierno hizo rentable La aerolíneas. pauta, sobre todo. Entonces, los bonos, después, el gobierno anterior defolteó la deuda, Guzmán defolteó la deuda. Entonces, si vos sos tenedor de bonos y viene el kirchnerismo, te querés ir de ese bono porque decís, estos no me van a pagar. Es más, es gente que ve con buenos ojos el hecho de no honrar sus deudas, ¿ok? Entonces Ahora- digo, todo cuando está el Pero El kirchnerismo propio Milei. vale menos. Pero si el kirchnerismo sí pagó las deudas. No, que no, tenía. reperfiló una deuda de manera compulsiva a Guzmán, lo cual es un default técnico. Ahora- Está bien. ¿Ok? Ahora- no sé si se acuerdan. Sí, 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 pero sí, sí, ahora... el, bueno. el que dijo Entonces, si quería seguir Juan, Si zaraseando. vos, perdón, pero si vos tenés, por ejemplo, un bono, una L30, cualquiera Sí. de nosotros que compra, Sí. Ahora, Juan... viene el kirchnerismo, ¿qué haces? ¿Lo vendés o te lo quedás? No Ahora- sé. Ahora no se entiende, Juan, ¿no? yo lo Porque vendo. tenemos el de Estados Unidos, nos compra los Pero los eso, pesos, no, pero Juan, si sigo sin Estados entender. Unidos dice no, la Argentina está Edu, por buen pero me camino. cuesta. Cristalina Georgieva dijo ayer, está por buen camino la Argentina. Sí. ¿Por qué hay riesgo que si pierde una elección? Si estamos hablando Y bueno, de una porque elección a la medio cosa-
La condición también era cómo le iban en las elecciones. Y la Pero verdad que no. las encuestas dan ganador al kirchnerismo. Pero no la después dijo Libertad que no, Avanza. después dijo, no tiene que ver con la elección, tiene que ver con lo que está sucediendo en la Argentina, está bien encaminada, hay un congreso de ideas en Mar del Plata, hablaron con respecto a esto, hay una reforma laboral en marcha, o por lo menos es lo que Es quieren. lo que se anuncia, una tributaria. Una tributaria, una previsional. Ahora, hay alguien que le está diciendo que no, Juan, al gobierno de Javier Milei, y no es Estados Unidos, y tampoco son los del riesgo Cuca. ¿Quiénes son? No, es que a ver, el plan de Milei venía bien. La economía estaba recuperando, este año estábamos creciendo, la inflación estaba bajando, salimos del cepo, las exportaciones estaban creciendo un montón, la inversión estaba creciendo un montón. Ahora, los últimos 3 meses, ya sea por el boicot en el Congreso al plan de Milei, que le quieren romper el modelo económico, ¿ok? Sí. Y el ruido político que hubo, que ahora subió las chances de que gane básicamente el kirchnerismo, o que gane terreno político del kirchnerismo, bueno, eso básicamente pausó la recuperación que venía teniendo lugar. Entonces, el riesgo es, si Milei puede mantener el rumbo económico, la economía va a estar bien, la gente va a estar cada vez mejor, ¿ok? Y eso es lo que decía Estados Unidos, Milei viene haciendo las cosas bien. Ahora, si digamos, el kirchnerismo gana terreno político, este proceso se detiene y la economía va a estar peor. Y eso es lo que está priceando básicamente el mercado. Eso es lo que está descontando el mercado. Bien, ahora, estamos viendo lo que sucede, el dólar está 1.490. Sí. 1.490, no hay elecciones todavía. Están interviniendo Estados Unidos dijo, no, vamos a comprar pesos. ¿Dónde Sí. están los pesos? O sea, acá No, hay ¿y a algo... cambio de qué? Uno siempre teme eso, porque esto no debe ser gratuito, ¿no? Pero Decíamos. el kirchnerismo ya gobernó. Se hundió Sí. el país. Uno le puede Sí. gustar más, menos, puede decir esta economía Sí. me sirve, no me sirve. Bueno. El estatismo es mejor, es peor. Bueno, pero no se hundió. No Acá- se hundió toda la Argentina. ¿A cambio de qué? El otro día lo discutíamos, estaba Guillermo Moreno Sí, con Tomás hoy Méndez. estuvo. Hoy estuvo Guillermo. y el propio Javier Milei lo explicó porque Feynman, Eduardo Feynman, que recién veíamos la imagen, Sí. se lo preguntó 1 o 2 veces, ¿qué Sí. pide Estados Unidos a cambio? Sí. Dice, es una posición geopolítica, es una decisión geopolítica. ¿Sí? Es lo que la Argentina en la región le puede dar a los Estados Unidos para que no gane terreno China. Por ejemplo, tierras raras, por ejemplo, energías renovables, por ejemplo, todo lo que mencionábamos. Bueno. Que Todo Guillermo Económico parte es de eso. nuestra Entregar pobre el país. riqueza que tenemos ahora. No, él dijo que no, no es como el rol del decía país. Ahmechet, ¿no? Prefiere ser colonia que país. Y sí. Lo dijo la misma Ay, candidata, Dios. cuarta candidata A a la libertad. de la Libertad Avanza. Pero Prefiero perdón. ser colonia antes que Argentina. Bueno, Pero es una no- posición de ella que no Pero involucra a todos los argentinos. En algún momento, la Que lea la dependencia de historia. Estados Unidos es histórica en la Argentina. Es histórica, desde la época de 1900, Pero principios de hay 1900. de carnales, de independencia. Carlos Pero eso ya Saúl. fue mucho después. Mucho después, cuando Estados Unidos se convirtió en un país poderoso de lo económico, Argentina fue totalmente dependiente de Estados Unidos. Pero qué raro, ¿no? Que ahora Bueno, nos siempre. miren, a ver, pero ahora nos miran más que nunca y Javier- hacemos relaciones más carnales que nunca. Javier Milei no. mira... ¿Cómo no? sí, Yo no. Javier Yo Milei no. mira de cerca Chile. No Y estoy Chile para es eso. Es una muestra pequeña de los Estados Unidos. Bueno, Es pero es Chile. Pero Brasil, Chiquitito. por ejemplo, está Lula pero- no está Sí. Lula como presidente, Nosotros que no tenemos es mucha riqueza. que está más cerca del kirchnerismo que Sí. de Milei. Total. Y sin embargo tienen relaciones con Estados Unidos. Hay una posibilidad de una negociación entre Lula y Trump debido a los aranceles que le impuso Estados Unidos a Brasil. Y no le dijo váyase. Acá No, lo que está ahora- diciendo Trump es váyanse todos y que quede Milei nada más. Lo único que le importaba a Javier Milei era que le liberaran la visa, que no lo logró. No. Y que haya un tratado de libre comercio, que tampoco lo logró. No. 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 Son las dos cosas que supuestamente a él más le interesaban de los Estados Unidos. No lo logró, no sé. Juan, bueno. pero Juan, perdón. ¿qué pasa? Dos cosas. Argentina le subieron los aranceles mucho menos. De hecho, no subieron los aranceles. O sea que la relación con Estados Unidos, digamos, Va viento en rindió. popa. Nos dieron, Claro. Exactamente, nos dieron fondeo y encima, básicamente, no te subieron los aranceles, que sí tuvo ese problema, o, digamos, un montón de países tuvieron ese problema y Argentina no, justamente por llevarse bien con Estados Unidos. Ahora, y el otro punto, Sí, es, Sí, perdón. no nos alarmemos con este swap con Estados Unidos, porque el gobierno anterior lo hizo con China y ahí nadie salió a decir nada. Es más, nos pusieron una base militar. Entonces, cuando hablamos de Bueno, estamos colonialismo, cambiando base por un base swap, ahora. por un swap, digo, acá alguno de ustedes se ha quejado del swap con China. Pero Juan, No. volvemos a lo Bien. mismo. Las dos cosas no son buenas. Que ahora después Estados Unidos te ponga una base militar en nuestro país, ¿por qué va a ser mejor que haya una base Yo de
no digo que es mejor, yo solo marco Bueno, un doble entonces- estándar. Yo solo marco un doble estándar que se quejan de un swap con Estados Unidos, pero no se quejaron con el swap con swap de China, China. y no se quejaron de base militar con China. Bueno, ¿qué pasa si el También swap de es China grave. sale y el swap de Estados Unidos Igual es- sale? ¿Qué pasa Es con, grave con también. lo de Argentina? Claro. China, grave. ¿Cómo lo Por digamos favor, ahora? se los pido. Esto tiene que ver con, Acá ya con Miriam una cuestión... pide que traduzcamos. Fede, perdón. Es un Gracias. intercambio. Fede. Bien. Fede, ¿qué pasa? Milei dice, no, nos piden, Esa vamos a ser voz. aliados de Estados Unidos. ¿Pero qué piden a cambio? ¿Votar todo lo que hace Estados Unidos, por Sí. ejemplo? Bueno, que lo especifique también y que de una vez por todas venga la plata fuerte de Argentina, porque ahora mucha promesa de 40.000 millones, antes eran 20.000 millones. Está bien que está interviniendo en el Tesoro en el mercado argentino, pero digo, la plata grande no está. ¿Qué va a pasar si no está antes de las elecciones? Claro. ¿Qué va a pasar después de las elecciones, no? Bien. Buena pregunta, pero la tenemos que dejar picando porque hay una información de último momento. Por favor. ¿Ustedes quieren picársela? Sí, también. Bien, hasta Muchas luego. gracias, Juan Ignacio. Gracias, Juan, un gusto. Gracias, Juan, muy generoso. Buen fin de ¿eh? semana. Bien, buen Feliz fin de Día de la semana, Madre. chicos. Feliz Excelente día, programa, información, por favor. Nos estamos Información. saludando. Bueno, pero hay información de último momento. Tenés toda la razón. Último momento. Milei hace campaña el 3 de febrero. A 9 días de las urnas. En vivo, en directo, estamos en el lugar. ¿Cuál es la estrategia del gobierno? Vivo, directo, ahí está Emanuel. Emma, estamos en vivo, en directo con vos. Ahí va a ser el acto de Javier Milei. Todo tuyo. En el Día de la Lealtad. El 17 de octubre. Así es, Carlos, Meli, buenas tardes. Hola. En la Plaza de los Aviadores, acá en Ciudad Jardín, es donde a las 5 de la tarde Milei va a estar en un acto con Patricia Bullrich, Diego Santilli y el intendente de 3 de febrero, Valenzuela, ¿Y Diego Karen Valenzuela. Reinhardt A las no 5 va? de la tarde, así que esto es la previa. La información es que estarían el presidente, Patricia Bullrich, Diego Santilli y el intendente de 3 de febrero, Meli. Sí. Así ¿Vieron lo que dijo bueno, Karen, es acá no? en el centro de Ciudad Jardín. Terrible. ¿Viste, Zorro, lo que dijo la candidata Karen Reinhardt, ¿no? Sobre todos los que no votan a la Libertad Avanza. Sí, Un horror. Que tienen Enfermedad Y mental. creó un poquito de Enfermedad polémica, mental, sí. dijo. Bueno, Que tiene cállese, por favor, se lo pido. Yo soy la señorita. Hola, Frasca, ¿qué tal? Un gustazo, no se te está escuchando. Que tienen trastornos mentales, Sí. dijo la señora Reinhardt. Sí. Reinhardt, creo que se dice. Ajá. Tienen trastornos mentales todos aquellos que no votan a Libertad. Enfermedad mental, Lo dijo, mismo. ¿eh? Bueno, pero Bueno, sí. en realidad lo dijo de una manera cruda, Sí, sí, muy. pero ayer lo hablamos y dijimos, me parece que las cucarachas, los cucas, los pineristas, lo que sea, son como los que, pero estoy hablando, tienen como los caballos, ¿viste? Miran para adelante. y ustedes, ¿no? O sea, viven, Los libertarios no, viven, ¿no? estoy hablando. Hable. Bueno, entonces no me Bueno, interrumpa. dale, por favor, se lo pido, Fede, por No, favor. porque después que no interrumpa. No Pero por conoce favor. usted, no Bueno. conoce acá el movimiento de acá. Bien, No, por pero- favor. Viven abajo del agua, los afanan todos los días, matan uno cada 24 horas que nos enteramos nosotros. Siguen con la historia, los viven cagando, los recontra Pero perdón. masacraron las organizaciones sociales, les robaban porque el que no iba a la marcha no le daban alimento. Arrancó Entonces, ¿por qué no se por dejan de hablar, joder y miran y realmente se sacan eso que tienen los caballos que miran solo para adelante? Antojera se Hay llama que eso. pensar, yo les Sí, podría agregar, sí. tienen un problema de mononeuronal, Perdón. ese, Listo. o Ahora- descrañado mental, Perdón. porque loco, una persona que te aplastó la cabeza durante 20 años